Bueno, el primer tema de esta mañana va a ser este tema de las tarifas diferenciadas, que es el vaso comunicante que se establecería entre el sector público y el sector privado de la salud en el caso de algún tipo de paciente que se atiende en el sector privado. El doctor Víctor Puente Arnao Tiravanti es el representante de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Chema, ¿cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Primero, desházneme un poquito, ¿qué es la tarifa diferenciada, señor? Sí, claro que sí. La tarifa diferenciada es una fórmula que se plantea en el sector público, por el cual en el caso de los hospitales o de los institutos se permite o se permitía una suerte de clínicas dentro de los hospitales. Entonces, con esta fórmula, los hospitales brindan además una atención adicional a los que tienen capacidad de pago al margen de lo que sería la actividad asistencial propia del servicio de salud. Y se ganan un billete, o sea... Y se sí, genera una tarifa, digamos que se recusean, ¿no? Se genera una rentabilidad y efectivamente es una forma de... Ellos lo entienden como una posibilidad que se da de que recursos que no reciben del Ministerio de Economía se los pueden generar ellos mismos. Lo que pasa es que finalmente esta práctica termina generando una serie de complicaciones, tanto para el mercado como para los propios usuarios, que sí son una problemática que es necesario conocer. Porque en principio podría parecer que se trata, digamos, de una competencia para las clínicas, sí, pero también para los usuarios. Se podría entender así de primera mano que es digamos, una clínica más barata dentro de hospitales nacionales. Claro. A ver, ¿por qué se oponen a eso? Lo que pasa es que en realidad en la práctica del manejo de la economía y de la toma de decisiones, nosotros tenemos que tomar en consideración todas las distintas situaciones que se van a generar cuando uno toma una decisión determinada. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo 100 camas para atender a pobres y decido que 20 de mis camas van a servir para quienes sí pueden pagar? Lo primero que se va a generar es que tengo 20 camas menos para atender a pobres. Entonces, mi cola, mi demanda, mi requerimiento de cubrir a estos pobres se ve minimizada. Hace algunos años nosotros teníamos una situación que era interesante. Eso viola el principio de entrada nada más de que un hospital nacional igual para todos. Y es discriminatorio. Te decía que hace algunos años nosotros encontrábamos, por ejemplo, que si queríamos sacar un pasaporte, habían quienes podían pagar y recibían su pasaporte ese mismo día, y quienes no podían pagar o pagaban menos, recibían su pasaporte 3 o 4 días después. Esa práctica era discriminatoria y esta práctica lo sigue siendo. Ahora, al margen de que efectivamente se perjudica, en este caso los más pobres, se perjudican absolutamente todos, porque resulta que cuando yo le quito demanda al sector privado, hago que sus economías de escala se reduzcan, sus precios tienen que subir, y quienes antes iban a una clínica y podían atenderse, ahora tienen que ir a esa misma clínica, si es que no van a un hospital con tarifa diferenciada, y su precio de oferta va a ser más caro porque efectivamente la demanda se ha reducido. Ahora vamos por partes, vamos a tratar de centrar el tema. Claro que sí. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el mercado? Si yo soy un demente, que me sobran los millones, y hago una clínica y la declaro privada, una clínica privada, digamos, y le pongo unas tarifas ínfimas, sí, sin competencia. Sí. ¿Cuál sería el problema? Yo puedo realizar una práctica de ese tipo, pero una vez que efectivamente reduzca a la competencia, si subo mis precios y efectivamente he actuado de manera desleal con el mercado, el Indecopi y los entes a cargo del Estado se encargarán de sancionarme por haber generado una práctica competitiva que era desleal. Una práctica competitiva desleal, ¿por qué desleal? Porque finalmente, al final, en el mediano y largo plazo, terminé generando una ventaja, y en realidad no estaba tan loco, sino que mi intención era sacarme la competencia de encima para posteriormente aprovechar esta situación. Pero acá lo que tenemos que ver es, por un lado, las reglas del mercado, pero por otro lado, la posibilidad de que el cliente o el paciente tenga una gama enorme de posibilidades. Por supuesto. Y estamos y el otro punto es, para terminar mi pregunta, es que efectivamente pues los hospitales de este país, del Estado, necesitan recursos, pues.
y todo el mundo se desgañita para pedirle a los gobiernos de turno y a los congresos que por favor le den más plata al sector salud, pero nunca alcanza. Sí. Y como ahora la gente vive más, entonces es más complicada la cosa. ¿Por qué negar esa posibilidad que tienen ellos de recursearse? O si no, tendremos que poner una empresa para hacer bingos permanentemente. ¿Cómo ve ese punto? Sí, la problemática en el sector salud es la existencia de distintos sectores o subsectores. Tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos a las Fuerzas Policiales, tenemos salud, tenemos efectivamente al sector privado, y todos deberíamos de participar de manera conjunta para poder copar este mercado y para poder hacer que servicios de salud puedan llegar a todos los peruanos. ¿Y quién regula esto? En este momento no está regulado. Para el caso de los servicios de EPS y de atenciones privadas de salud, está la SUNASA, la Superintendencia Nacional de Salud. Sí. Para el caso del MINSA, no hay posibilidad. Es el MINSA quien se regula. ¿Y a través de quién canalizan ustedes su reclamo de estas tarifas diferenciadas y la anomalía que introduce según su visión? En este caso específico se ha presentado en el INDECOPI. El INDECOPI ha resuelto en el caso de los hospitales, que los hospitales no tenían ley expresa para poder brindar el servicio, y ha establecido que no lo deben de seguir brindando. Claro, porque en el caso de las entidades públicas no se puede hacer lo que la ley no establezca. Lo que en el caso de los privados es totalmente la inversa. Pueden hacer todo lo que la ley no prohíba. En el caso de las entidades públicas se exige que para que puedan realizar actividad empresarial cumplan con 3 requisitos. El primero es que exista una ley expresa que se lo permita. Claro. El segundo es que la actividad sea de necesidad nacional. En este caso la discusión es atender a los que tienen capacidad de pago. ¿Es necesidad nacional o la necesidad nacional es atender a quienes no tienen capacidad de pago? Y el tercero es el principio de subsidiariedad. Si es posible que la oferta privada cubra la demanda, en este caso de quienes sí tienen capacidad de pago, no sería necesaria la participación del Estado. ¿Y hay una resolución de INDECOPI? Hay una resolución de INDECOPI en relación a los hospitales, y también hay una resolución de INDECOPI que dice que, según la interpretación que le dan, a excepción de un voto en discordia, sí habría una autorización expresa para brindar el servicio, pero es necesario determinar si efectivamente se cumple o no se cumple con el principio de subsidiariedad y si el sector privado está en capacidad de atender la demanda que generaría que el sector público deje de atender a quienes hoy en día está atendiendo con este pago. ¿La resolución dice que es necesario determinar esto? Sí, sí. ¿Y qué plazo da para que se determine esto? No hay un plazo, y en este momento eso se encuentra... ¿Quién lo va a determinar eso? En este momento se encuentra suspendido el procedimiento porque el INDECOPI está haciendo una investigación de mercado. Lo cual es complicado, porque es hacer un poco de futurología. Y es problemático. Y es problemático porque finalmente, y curiosamente, lo que se está planteando determinar es si el sector privado tiene capacidad de brindarle atención a los pudientes, a quienes sí pueden pagar, y no se está determinando si el sector público está brindándole atención a los no pudientes y finalmente va a destinar recursos subsidiados para los pudientes cuando debiera destinar esos recursos subsidiados efectivamente para los no pudientes. No sé si he comprendido bien, pero ¿quiere decir que hay una resolución sin plazo, sin término? Sí, sí, en este momento sí. Entonces no puede ser una resolución, perdón. Esto es una cosa de sentido común. Sí, sí. En esa situación nos encontramos en este momento, ¿no? Vamos a hacer un poquito de imaginación. ¿Cómo se podría llegar a establecer con cierto nivel de credibilidad este principio? ¿Con qué técnicos, qué estudios habría que realizar? El INDECOPI ha comisionado a un equipo de economistas que están trabajando o están desarrollando este análisis. Ahora, el reclamo que se presenta por este tema es del año 2008, estamos en el año 2011. En realidad, esto no es un problema de hoy. La práctica de la tarifa diferenciada se inicia en el año 91 con el nombre de Clínica de los Hospitales. En el año 93 o 94 se modifica la tarifa diferenciada, y hasta la fecha es una situación que se viene brindando. Genera efectivamente a mediano plazo una distorsión en los precios para quienes acuden al sector privado y un incremento, y a largo plazo incluso pueden generar un oligopolio y un monopolio. Bueno, pues acá tienen que formar, pues como está de moda en nuestro país, una mesa de diálogo. Una comisión. Una comisión de diálogo que puede demorar X meses o años en discutir el tema. En realidad, nuestra intención es poner la problemática en la mesa y que efectivamente se pueda discutir, ¿no? Muchas gracias, doctor Víctor Puente Arnao Tirabanti. No, a ustedes. Muy amable. Gracias. Buenos días. Es hora de ir a la pausa, efectivamente, señoras y señores. Nos tenemos que ir rápidamente a la pausa y continuamos.